Muchas gracias, Jorge Luis, Mauricio. Primero quiero agradecerles por la invitación y por la oportunidad que me dan de participar a este pequeño grupo de estudios sobre Heidegger. Yo no soy un especialista profesional de Heidegger. Es decir, que cada vez que yo leo a Heidegger, lo leo de manera transversal a partir de otros autores, sea Sartre, sea Levinas, sea Marion, sea Derrida, etcétera, etcétera. Y me ha parecido interesante intentar presentarles la manera en la cual Sartre lee a Heidegger, porque tal como estábamos comentando justo antes, cada vez que Sartre lee a un autor, comete muchísimos errores de lectura, siempre. Cuando lee Descartes, cuando lee Hegel, cuando lee Husserl, peor aún. Pero Sartre tiene esta capacidad única de hacer que sean errores extremadamente productivos. Es decir, que logra hacer cosas magníficas a raíz de lo que podríamos considerar como errores de historia de la filosofía. Entonces, me parece que para poder entender cómo Sartre lee a Heidegger, primero quiero contarles en una pequeña introducción por qué Sartre lee a Heidegger y lo que va a buscar Sartre en Heidegger. Y para entender eso debemos comenzar con una pequeña anécdota que sucede en París en 1932 en un bar claramente identificado que se llama Le Bec à Gaz, en el cual están reunidos Simone de Beauvoir, Sartre y otro filósofo amigo de Sartre que se llama Raymond Aron. Raymond Aron justo está regresando del Instituto Francés de Berlín y le dice a Sartre: mira Sartre, acabo de encontrarme con una filosofía radicalmente nueva, es la filosofía que tú necesitas, es la fenomenología de Husserl. Y Sartre, que desconocía completamente esta filosofía, le dice: pero ¿y qué es esta historia de fenomenología? Y quedó una anécdota famosísima. Raymond Aron levanta su cóctel de albaricoque y le dice: pues mira Sartre, hacer fenomenología es hacer filosofía a raíz de este cóctel que tengo ahora mismo en mi mano. Justo después de esta reunión, Sartre aplica inmediatamente a la beca del Instituto Francés de Berlín. Obviamente gana la beca porque presentó un proyecto que era una brutalidad. Se va a Berlín un año y la historia cuenta que por la mañana lee Husserl y por la tarde redacta La náusea. Y Sartre es inmediatamente atrapado por la filosofía de Husserl, por la gran fenomenología de Husserl. Sin embargo, como siempre, Sartre malinterpreta Husserl, o más bien no disponía de todos los textos de Husserl de los cuales nosotros disponemos ahora. Por lo que cuando Sartre lee a Husserl, lee sobre todo el momento de la fenomenología trascendental, es decir, el momento idealista de la fenomenología de Husserl. Y al regresar a Francia, Sartre le dice a Beauvoir: quiero seguir en el campo de la fenomenología, sin embargo, no me gusta este momento idealista. Yo quiero tomarme en serio la idea de regresar a las cosas concretas. Por lo tanto, no quiero abandonar la ontología. Quiero hacer fenomenología, pero quiero, sin embargo, mantenerme dentro del campo de la fenomenología, de la ontología. Y tal como lo vemos en El ser y la nada, pues hay esta fuerte marca ontológica en toda la filosofía de Sartre que lo opone radicalmente a Husserl. Por ejemplo, hay todo un capítulo de El ser y la nada en el cual Sartre explica que no solo debemos preguntarnos acerca del ser de los fenómenos, sino que debemos ir más allá. Debemos asumir que existe un fenómeno del ser. Es decir, que el ser mismo se puede fenomenalizar.
Lo que obviamente en Husserl sería absoluto, o en el momento trascendental de Husserl sería absolutamente inaceptable. Entonces Sartre dice, Heidegger me va a servir para no abandonar la fenomenología y sin embargo regresar también dentro del campo ontológico. Por eso, de hecho, notarán que el subtítulo del ser y la nada es Ensayo de ontología fenomenológica. Por alguna razón que desconozco y que me parece increíble, la traducción losada del ser y la nada pone como subtítulo Ensayo de ontología y de fenomenología. No es para nada el subtítulo en francés. El subtítulo en francés es mucho más preciso. Ensayo de ontología fenomenológica. Sartre quiere hacer una ontología. Y eso es justamente lo que él va a ir a buscar en en Heidegger. Y en un primer momento va a creer que encontró en Heidegger la solución para poder hacer una ontología fenomenológica. Sin embargo, muy rápidamente se va a separar de él por la razón siguiente. Como bien saben, cuando ustedes hacen ontología en filosofía, desde Parménides hasta Badiou hoy, deben tomar una decisión fundamental. Si van a hacer una ontología de la finitud o una ontología de lo infinito. Y por decirlo de manera muy rápida, lo que Sartre siempre le va a reprochar a Heidegger es haber creado una ontología de la finitud, cuando él quiere hacer exactamente lo contrario. Vamos a ver que toda la ontología de Sartre es una ontología de lo infinito. Y eso podemos entenderlo gracias a una carta que le escribió Sartre a Beauvoir, en la cual dice, de manera extremadamente modesta, como siempre en Sartre, le dice a Beauvoir: quiero ser el Spinoza de la filosofía y el Stendhal de la literatura. Y si ven que cuando alguien dice quiero ser el Spinoza de la filosofía, pues es asumir explícitamente que vamos a hacer una ontología de lo infinito, puesto que tal vez no existan autores que se opongan tanto al nivel ontológico como Spinoza y Heidegger, por la finitud ontológica de un lado y lo infinito ontológico del otro lado. Entonces, eso es lo que vamos a intentar aclarar un poquito hoy. Como ya Jorge Luis la última vez habló muchísimo de la diferencia entre los dos humanismos en el caso de Sartre y en el caso de Heidegger, me ha parecido interesante presentarles tal vez otros temas con los cuales podemos establecer conexiones y también divergencias entre Sartre y Heidegger. Entonces les propongo que hagamos un pequeño recorrido por tres temas diferentes, que son sumamente tres temas sartreanos, pero que también Sartre va a buscar, aunque sea de manera crítica, en la obra de Heidegger. Entonces les propongo que hoy hablemos de tres temas diferentes. Primero del problema de la nada, después del problema de la angustia, y les propongo acabar sobre el problema de la muerte. ¿Ya? Si ven que son tres temas. Menú, Dios mío. Yo quiero ir a ese restaurante, ese menú me parece extraordinario. Se puede ir todavía a tomar el cóctel. Si ven que son temas que obviamente inundan el ser y la nada, pero bien sentimos inmediatamente que son tres temas que provienen fundamentalmente y directamente de Heidegger. ¿Ya? Entonces, si quieren, comencemos por el problema de la nada. Como siempre en Sartre, va a comenzar a reconocer varios puntos positivos y varios avances fundamentales en la obra de Heidegger. Y al final, siempre le va a dar un
pequeño golpecito, una pequeña objeción, pero obviamente es una pequeña objeción que cambia absolutamente todo. Entonces, comencemos por los 2 puntos positivos que Sartre reconoce en Heidegger acerca del problema de la nada. Por así decirlo, el interés que encuentra Sartre en Heidegger en lo que se refiere a la nada es que por fin logró arrancar el concepto de nada del pensamiento humano para poder ubicarlo dentro de la vivencia humana. Es decir, que arranca la nada del concepto, del concepto para pasarlo dentro del campo de la vivencia. E interesa a Sartre por la razón siguiente. Bien se acuerdan que, como mínimo desde el sofista de Platón, existe la dificultad de pensar o de decir la nada. Por una razón lingüística muy simple, el simple hecho que yo esté hablando de la nada la hace de cierta manera existir, aunque sea mínimamente en el lenguaje. Por lo tanto, cada vez que hablo de la nada, hablo de algo que estoy haciendo existir y por lo tanto pierdo la nada. Por así decirlo, nadie puede hablar realmente de la nada y nadie puede tampoco pensar la nada, porque el simple hecho de pensarla la hace desaparecer en tanto que nada. Y Sartre establece una pequeña historia de la filosofía muy rápida, pasando de Platón hasta Hegel, para decir que cada vez que esos filósofos, también Descartes, por ejemplo, etcétera, etcétera, cada vez que esos filósofos intentaron hacer de la nada un concepto o un objeto del pensamiento humano, nos estaban hablando de cualquier cosa salvo de la nada. Porque si ven que incluso el simple hecho de decir la nada no es nada, pues el simple hecho de estar utilizando el verbo ser en mi frase anula a la nada en tanto que nada. Y Sartre dice, el gran avance que nos ha permitido hacer Heidegger es dejar de querer pensar la nada, o como mínimo dejar de querer hacer de la nada una simple categoría del pensamiento o del lenguaje humano, y situar más bien a la nada dentro del campo de la experiencia y de la vivencia. Y obviamente le reconoce a Heidegger el gran avance de haber localizado la nada dentro de la misma estructura del sujeto, es decir, dentro de la misma diferencia que existe necesariamente entre el sujeto y el mismo. De manera un poquito anacrónica, podríamos decir que el gran salto que permite Heidegger es haber localizado a la nada entre el yo y el yo. Y eso es algo que Sartre retoma inmediatamente y retoma directamente. ¿Se acuerdan que en Sartre existe la diferencia ontológica entre el en sí, que es el mundo de las cosas, y el para sí? El para sí, que es lo que él llama la realidad humana, lo que hoy llamaríamos el sujeto. Y se acuerdan que cuenta que hay 2 maneras de ser. El en sí es lo que es. Esta mesa, pues es mesa, es simplemente lo que es. Es decir, es una especie de plenum de ser dentro del cual no existe ningún espacio, ningún tipo de juego. En cambio, dentro del sujeto humano o dentro del para sí, existe esta fractura necesaria que le permite al sujeto ser un sí reflexivo. Es decir, el simple hecho que como conciencia humana yo sea capaz de pensarme a mí mismo, que es uno de los puntos fundamentales de la conciencia reflexiva, pues ya establece una especie de distancia entre el yo que se está pensando o el yo consciente de él mismo y el yo del cual estoy consciente. Entonces existe esta fractura o esta distancia entre el sujeto y el mismo, y es justamente en este punto
o dentro de esta distancia entre yo y yo, que surge la nada, que se establece la nada. Y Sartre va a decir, por razones que, tal como les comentaba en esta introducción, se podrían cuestionar. Es decir, esta lectura de Heidegger se puede cuestionar de entrada. Pero bueno, Sartre va a decir, este es el gran salto ontológico de Heidegger. Haber entendido que la nada no es un problema lingüístico. La nada es un problema realmente ontológico. Entonces, si ven, el primer punto importante de Heidegger, haber reontologizado, es decir, alejado de la lingüística, haber reontologizado el problema de la nada. Hay una segunda cosa importante que Sartre va a encontrar en Heidegger en lo que se refiere a la nada, y eso lo encontramos en la articulación entre el problema de la nada y el problema de la negación. Y eso, una vez más, remite al sofista de Platón con la idea que consiste en saber si es porque nuestros idiomas tienen la capacidad de negación que podemos pensar la nada, o es al contrario, porque hay, de cierta manera, hay nada que somos capaces de establecer negaciones. Y normalmente, dentro de la historia de la filosofía, de Platón a Bergson, que ahí Sartre cita explícitamente, solemos pensar que es porque somos capaces lingüísticamente de producir negaciones que somos capaces de pensar la nada. Por decirlo, tal como Nietzsche hablaba de vez en cuando de Dios, la nada es un problema gramatical, por decirlo de manera muy rápida. Pues para Sartre, una vez más, el gran salto de Heidegger es restablecer la articulación entre la negación y la nada. Es decir, no es porque somos capaces de negaciones que hay nada, sino es por la nada que nos habita, es por la nada que nos habita en nuestro mismo ser, que somos capaces de producir negaciones. Por así decirlo, en Heidegger y después también en Sartre, la nada, en tanto que categoría ontológica, la nada precede la negación. Y esto Sartre lo encuentra, solo quiero contarles un ejemplo de Sartre porque sus ejemplos siempre son excelentes. Sartre cuenta, eso podemos todos experimentarlo de manera extremadamente simple. Y es un ejemplo sobre el cual les invito a pensar porque es probablemente uno de los problemas más importantes hoy en día de la fenomenología. Sartre dice, no debemos confundir tres tipos de existencias diferentes. Y dice, algo puede existir, algo puede no existir y algo puede existir de manera negativa. Estos objetos, que no son justamente objetos, esas cosas, digamos, que existen de manera negativa, es lo que Sartre llama las negatidades. Y dentro de esas negatidades están cosas, por ejemplo, como la ausencia o la falta. Y Sartre cuenta un ejemplo muy famoso. Dice que algún día entró dentro de un bar y que vio que su amigo Pedro no estaba. Y se pregunta, ¿qué es lo que realmente vi? Pues les dejo esa pregunta porque no tenemos tiempo de tratarla, pero si ven que es un problema absolutamente fundamental, ¿qué tipo de percepción podemos tener de la ausencia o de la falta de algo? Es exactamente lo que sucede cuando alguien dice, por ejemplo, yo siento la ausencia de mis padres o siento la ausencia del ser amado. ¿Qué diablos realmente siente esta persona? ¿Sí? Si ven que el percibir o el sentir cosas negativas, pues para Sartre solo se puede hacer porque estamos a priori habitados como sujetos, estamos
habitados por la nada. Entonces es la nada que somos que nos permite percibir existencias negativas, como la ausencia o la falta. Y eso también Sartre piensa sacarlo de Heidegger. Entonces, si ven, dos puntos fundamentales que Sartre saca de Heidegger para pensar la nada. Sin embargo, le hace una pequeña objeción a Heidegger y dice: la dificultad de Heidegger en lo que se refiere a la nada es que Heidegger no va demasiado lejos. Y Heidegger no va demasiado lejos porque no explica suficientemente dónde está esta nada que nos habita a cada uno de nosotros. Por así decirlo, si Heidegger bien ve, para Sartre, si Heidegger bien ve que la nada es un problema de experiencia del mismo sujeto, Sartre le reprocha a Heidegger no precisar suficientemente dentro de la experiencia del sujeto en dónde se encuentra esta nada. Y obviamente Sartre dice, pues yo voy a precisarlo, ¿ya? Heidegger no lo hizo, pero obviamente yo les voy a precisar en dónde está esta nada. Y como bien saben, pues esta nada Sartre la encuentra dentro de toda su teoría de la libertad y sobre todo dentro de toda su teoría de la acción. Entonces, lo que Sartre le reprocha a Heidegger sobre el problema de la nada es el no haber precisado suficientemente que la nada está sumamente vinculada con una filosofía de la acción, con una ontología de la acción, por la razón siguiente. Cada vez que yo actúo, explica Sartre, se dan como mínimo dos nihilizaciones diferentes. Tomemos un ejemplo muy simple. Si yo me levanto ahora mismo para tomar un vaso de agua, pues si ven que el primer momento que me permite levantarme para tomar este vaso de agua consiste en decirme: este mundo dentro del cual el vaso está lejos de mí es un mundo que no me satisface. Por lo tanto, quiero negarlo y por eso voy a levantarme para sustituirle el mundo dentro del cual estaré tomando agua. Entonces hay una primera negación del mundo dentro de toda acción, con la lógica muy simple, que es que toda acción supone cierta insatisfacción. Si ustedes están completamente satisfechos del mundo tal como está, pues no van a actuar en el mundo, simplemente lo contemplan, ¿ya? Es decir, es la típica posición del cretino satisfecho, ¿ya? En cambio, para que ustedes puedan actuar, deben proyectar sobre el mundo cierta insatisfacción. Y esta insatisfacción proviene para Sartre de la nada del sujeto. Y segundo, toda acción supone además una segunda nihilización del mundo, en este sentido que para poder actuar yo voy a proyectar sobre el mundo un mundo más deseable. Pero este mundo más deseable todavía no existe. Por ejemplo, yo voy a proyectar sobre el mundo tal como existe ahora, el mundo dentro del cual yo estoy con el vaso de agua en mano tomando agua. Pero bien ven que este segundo mundo que estoy proyectando todavía no existe. Por lo tanto, toda acción humana supone necesariamente la intervención de dos momentos nihilizadores, por así decirlo, de dos nadas. Y esto es lo que Sartre fundamentalmente le reprocha a Heidegger sobre el problema de la nada, el no haber precisado que existe un vínculo fundamental entre el problema de la nada y la filosofía de la acción o la filosofía de la libertad. En este sentido que si hay una nada que constantemente me está separando de mí mismo, pues esto implica que lo que yo soy
nunca se puede completamente encerrar dentro de una esencia, puesto que está habitado por una nada. Y como no soy una esencia que se puede completamente cerrar, pues debemos asumir que soy un ser completamente libre. Por lo tanto, Heidegger hubiera tenido, para Sartre, hubiera tenido que desembocar sobre una teoría de la libertad absoluta del ser humano si es que hubiera entendido perfectamente lo que significa que la nada está en el corazón del sujeto, que la nada habita el sujeto. Pasemos ahora, si me permiten, al segundo punto, que es el punto de la angustia. Si ven que obviamente hay un vínculo entre los puntos, puesto que la concepción que uno tiene de la angustia también va a estar completamente determinada por la concepción que tiene uno de la nada. Sartre dice, una vez más, primero felicita a Heidegger y después dice por qué no le basta. Entonces, primero, ¿por qué felicita a Heidegger? Sartre dice, lo que perfectamente entendió Heidegger es que no debemos confundir el miedo y la angustia. Y debemos siempre separarlos radicalmente, por la razón siguiente. El miedo siempre está vinculado con el carácter mundano de los objetos. Es decir, que el miedo está sumamente vinculado con el objeto. Tener miedo siempre es tener miedo de algo, tener miedo de algún objeto. En cambio, la angustia no está para nada vinculada con un objeto. La angustia no es una angustia frente a un objeto, sino que es una angustia frente a sí mismo. Y Sartre explica, retomando lo que él piensa ser, los argumentos de Heidegger. Sartre dice, en el caso del miedo, o el miedo es desagradable, porque en el miedo me descubro objeto en el mundo. Por ejemplo, me estoy paseando por algún alcantillado y tengo miedo porque sé que como objeto del mundo mi cuerpo está sometido a las leyes de la física y que por lo tanto puedo eventualmente caerme. Por lo tanto, el miedo es experimentar la objetivación o la objetualidad del sujeto. Soy también un objeto en el mundo. Y eso es lo que genera miedo. La angustia es algo radicalmente diferente. Cuando me estoy paseando por un alcantillado alto, la angustia no es la angustia de caerse. La angustia es la angustia de saltar. Porque obviamente, explica Sartre, de por la libertad absoluta del ser humano, cuando me estoy paseando por las alturas, bien sé que en cualquier momento podría saltar. Y de hecho, bien sé que tal vez sea lo más razonable. En algunos momentos, tal vez lo más razonable sea saltar. Entonces, yo y solo yo debo encontrar alguna buena razón para convencerme que es mejor no saltar. Entonces, si ven que en este caso la angustia no es el sentirse objeto en el mundo, sino la angustia es experimentarse como sujeto en el mundo. Experimento que tengo posibilidades infinitas y que no hay ninguna razón objetiva para no saltar. Que yo debo encontrar algún tipo de razón, yo debo convencerme a mí mismo para no saltar. Entonces, si ven ahí una vez más el acuerdo y el desacuerdo entre Heidegger y Sartre. Hay un acuerdo fundamental. El miedo está vinculado con objetos, la angustia está vinculado con los no objetos. Pero obviamente esos no objetos no se piensan de la misma manera en Sartre y Heidegger. Sartre está muy sorprendido
por el hecho que Heidegger insiste muchas veces sobre la idea que la angustia siempre es una angustia frente a la muerte. Y obviamente Sartre piensa exactamente lo contrario. Sartre contesta que lo que no entiende Heidegger es que el no objeto de la angustia no es la muerte. El no objeto de la angustia es la vida. Lo que es angustioso no es tener que fallecer. Lo que es angustioso es tener que vivir. Y ahí sí ven una vez más lo que les comentaba en introducción acerca de las ontologías de la finitud o las ontologías del infinito. ¿Ya? Para Heidegger, tal como lo lee Sartre siempre, ¿eh? Para Heidegger, la angustia siempre está vinculada con la finitud del ser humano. Para Sartre, la angustia siempre está vinculada con el carácter infinito de la libertad humana. Entonces, si ven una vez más una gran cercanía, la angustia no es objetual y sin embargo una gran diferencia, porque este no objeto en un caso es la muerte y la finitud, en el otro caso es la vida y el infinito. Pasemos entonces ahora al tercer punto, obviamente, puesto que estábamos hablando del problema de la muerte, para ver cómo tanto Sartre como Heidegger intentan pensar la muerte. Y ahí una vez más es interesante porque, como siempre, Sartre va a decir, Heidegger hizo avances inmensos, pero en realidad no entendió lo más fundamental, siempre con esa inmensa modestia francesa. El debate sobre la muerte que plantea Sartre en realidad es un debate casi eterno en la historia de la filosofía. Y consiste en saber si la muerte es interior a la vida o la muerte es exterior a la vida. ¿Ya? Y para darles un ejemplo, ¿se acuerdan que como mínimo un autor pensó que la muerte es radicalmente exterior a la vida? Y es obviamente Spinoza. ¿Se acuerdan que el mismo Spinoza dice que el suicidio es de por sí imposible? Nadie realmente se puede suicidar, porque la muerte siempre es algo que nos violenta desde fuera. Incluso una persona que se está suicidando, en realidad no se está realmente suicidando, sino está siendo asesinada por sus pasiones tristes. Pero la muerte siempre nos llega desde el exterior. Entonces es acerca de este debate sobre la interioridad o la exterioridad de la muerte que se va a plantear la lectura de Heidegger. Y Sartre dice: hemos encontrado varias veces en la historia de la filosofía lo que él llama la posición realista de la muerte, con esta idea que la muerte nos pone en contacto con la nada, la muerte nos pone en contacto con lo no humano, etcétera, etcétera. A lo cual contestaron los pensadores idealistas de la muerte, que fueron ante todo poetas. Y estos pensadores idealistas de la muerte, que pensaron a la muerte como interna a la vida, aprovecho para señalarles, para la gente que es fanática de estética, saben que ese problema de la muerte, como Sartre tocaba piano, muy mal, pero tocaba piano, aprovecho para señalarles que es el mismo tipo de dificultad que se plantea para saber si la última nota de una sinfonía, o más difícil aún, el último silencio de una sinfonía, ¿forma parte de la sinfonía o ya es externo a la sinfonía? Pues es la misma dificultad que se va a plantear con el problema de la muerte. Entonces Sartre va a decir: en la visión idealista de la muerte, que proviene sobre todo de los poetas, esas personas pensaron que la muerte es interna a la vida y que por lo tanto, de manera necesaria,
la muerte es lo que le da sentido a la vida. Y de hecho, mucha gente piensa eso. Si ustedes piensan que la muerte es, por así decirlo, la cumbre de la vida, pero que es interna a la vida, pues de manera casi necesaria van a pensar que, tal como la última nota de una sinfonía, pues es la muerte que de manera retroactiva le va a dar todo su sentido a sus vidas. Y Sartre dice: las personas que quisieron interiorizar la muerte dentro de la vida necesariamente tuvieron que distinguir entre la muerte y mi muerte. Es decir, que las personas que interiorizaron el concepto de muerte dentro de la vida tuvieron que individualizar el concepto de muerte. Y para Sartre, esta individualización del concepto de muerte, es decir, el hecho de pasar de pensar la muerte a pensar mi muerte, pues para Sartre es obviamente lo que hizo Heidegger. Es decir, que Sartre va a decir que Heidegger reintegró la muerte dentro de la vida y que por lo tanto dejó de pensarla como la muerte para pensarla como mi muerte. Y Sartre de explicar que esta humanización de la muerte tuvo dos consecuencias para él obviamente nefastas. Y dice: primero, al reintroducir la muerte dentro de la vida, Heidegger hizo de la muerte el horizonte de toda vida humana, con su famosa idea de el ser para la muerte. Y peor aún, explica Sartre, haciendo eso, pasando de la muerte a mi muerte, también Heidegger hizo de la muerte el verdadero principio de individuación humana, con esta idea, ahí sí heideggeriana, según la cual nadie puede morir por mí, nadie puede morir en mi lugar. Mi muerte es realmente el momento de mi individuación absoluta. Y Sartre va a criticar esas dos ideas. Y va a decir, primero, es falso que la muerte sea el principio de individuación del sujeto. O como mínimo, no lo es más que cualquier otra actividad humana. Y toma el ejemplo siguiente y dice: tomemos el caso del amor. Si decimos que, veamos si alguien puede amar a mi esposa por mí, de la misma manera que nadie puede morir para mí. Pues veamos si alguien puede amar a mi esposa por mí. Y Sartre dice: si llamamos amarle a mi esposa, regalarle flores, mandarle poemas, acariciarlas, etcétera, etcétera, pues obviamente todo el mundo puede hacerlo. Entonces, en este caso, el amor no sería un principio de individuación del sujeto. Pero al contrario, si llamamos amarle a mi esposa, tener la vivencia única que yo experimento cuando le amo a mi esposa, entonces nadie puede amarle a mi esposa tal como yo le amo. Por lo tanto, la muerte no sería algo diferente de las otras actividades humanas, es algo que solo yo puedo hacer. De la misma manera que nadie puede morir tal como yo puedo morir, nadie puede amarle a mi esposa tal como yo le amo a mi esposa. Por lo tanto, si ven que hay en este primer momento una especie de banalización de la muerte en Sartre. La muerte es una actividad humana más, no es diferente de las otras, no tiene ninguna prioridad tal como la tiene en Heidegger. Y también Sartre critica el segundo punto, según el cual la muerte sería el horizonte de la vida. Con la idea, hay una idea que para Sartre es absolutamente insoportable,
es la idea de ser para la muerte. Eso para él es absolutamente insoportable. ¿Ya? Y dice, es contradictorio, lógicamente, que sea la muerte quien le pueda dar sentido a la vida. Y es contradictorio por la razón siguiente. Dentro de cualquier fenomenología, pues bien sabemos que el sentido siempre proviene de la conciencia del sujeto. Es decir, que ningún objeto del mundo tiene de por sí sentido. Ningún ser ahí del mundo tiene de por sí sentido. Salvo que yo le haya dado cierto tipo de sentido. Por lo tanto, lo mismo sucede para la muerte. Sería contradictorio que la muerte me pueda imponer cierto tipo de sentido y que por lo tanto yo deba leer mi vida a la luz de mi muerte, puesto que la muerte de por sí, tal como cualquier objeto del mundo, no tiene ningún sentido, salvo el sentido que yo haya decidido darle. Por lo tanto, debemos revertir la lógica heideggeriana y decir que no es la muerte que le da sentido a la vida, sino exactamente lo contrario. No solo es la vida que le da sentido a la muerte, sino más aún, la muerte solo puede existir a la luz del sentido que le da una vida humana. Si ven, hay una especie de inversión de la lógica heideggeriana. Y para ir ya cerrando, dos otros puntos que me parecen fundamentales sobre la lectura entre Sartre y Heidegger sobre el problema de la muerte. Obviamente existe en Sartre también un pensamiento de la finitud. Pero lo que no puede aceptar Sartre es que la finitud provenga de la muerte, ¿no? Justamente porque la muerte es algo absurdo, completamente externo a la vida, por lo tanto no tiene nada que ver con el problema de la finitud. La finitud proviene de la misma condición del sujeto, es decir, una vez más, en realidad, de la vida. ¿Por qué somos seres finitos? A diferencia de lo que piensa Heidegger en la lectura de Sartre, no porque somos mortales, somos seres finitos porque somos seres libres. Y cada vez que tomamos algún tipo de decisión, cada vez que escogemos algo, estamos en realidad renunciando a una multitud de otras cosas que hubiéramos podido escoger. Eso sí ven que una vez más es la vieja lógica spinoziana, según la cual, para citarla en latín, omni determinatio est negatio. Toda determinación es una negación. Si yo escojo esta noche ir al restaurante, es que escogí no ir al teatro, no ir a la ópera, no quedarme en casa a leer, no ver la tele. Estefan, no ¿sí? puedes ir al restaurante porque hay, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Toque de queda. Pero Sartre me diría, Stefan, siempre puedes violarlo. No hay ninguna restricción a tu libertad. Entonces, si ven que Sartre va siempre a intentar oponer el problema de la finitud y el problema de la muerte. La finitud no viene de la muerte. La finitud proviene de la misma estructura de la libertad que no me permite escoger todo a la vez. Escoger es necesariamente no escoger otras cosas. Y hay un último punto con el cual cierro porque me parece uno de los puntos más magníficos de la filosofía de Sartre. Tampoco Sartre puede aceptar, tal como no acepta que la muerte y la finitud sea el mismo problema filosófico, tampoco acepta que la muerte y la nada sea el mismo problema filosófico. Y Sartre explica: lo que no hemos entendido en toda la historia de la filosofía
es que si hay algo temible en el caso de la muerte, no es su vínculo con la nada. El problema de la muerte, y por eso es terrible, no es que me hace pasar del ser a la nada. El problema de la muerte es peor aún. Es que me hace pasar de la nada al ser. Es decir, que morir no es lanzarse en ese gran salto hacia la nada, etcétera, etcétera. Es peor aún. Morir es lanzarse hacia el ser. Y bien podemos entender lo que dice Sartre en este caso. Durante toda mi vida, todo lo que yo creo ser, o todo lo que las otras personas piensan que yo soy, pues puedo en realidad negarlo, puedo dejar de serlo. ¿Ustedes creen que yo soy profesor? No, yo no soy profesor. Yo juego a serlo, porque mañana mismo puedo dejar de serlo. ¿Ustedes creen que yo soy francés? No, no lo soy. Juego a serlo, porque también puedo dejar de serlo. ¿Ustedes creen que yo soy heterosexual? No, no lo soy. Juego a serlo, porque mañana puedo decidir tener relaciones homosexuales. Entonces, todas las características que me determinan en vida, bien vemos que siempre las puedo negar, siempre las puedo rechazar, siempre puedo deshacerme de ella. En cambio, ¿cuál es la tragedia de la muerte? Es que una vez fallecido, estoy completamente a la merced de los otros que me van a querer cristalizar dentro de cierta esencia. Una vez que yo haya fallecido, si alguien dice, Stefan fue profesor, ya me encerró dentro del ser y no tengo ninguna manera de salir de eso. ¿Sí? Alguien construyó mi esencia. Pero si ven que el problema de la muerte no es el salto hacia la nada. Eso no pasa nada, puesto que somos nada. O sea, no es algo temible. El problema de la muerte es que es un salto hacia el ser. Entonces, si ven que, y con eso cierro, si ven que Sartre va a buscar casi todos sus conceptos fundamentales en Heidegger, pero siempre, o sea, como él siempre hace, siempre dándoles una pequeña vuelta que cambia radicalmente la antropología filosófica que está estableciendo. Muchísimas gracias por su atención, espero no haberles aburrido.